Muy bienvenidos todos una vez más. Estamos hoy en el aeropuerto de Múnich, en la sala VIP del salón, el lounge de primera clase, que es absolutamente descomunal, en el cual estoy pasando varias horas. Acabo de llegar de New York, descanso, como me vuelvo a poner fuerte para poder encarar el tramo siguiente, que es a Barcelona, a bordo también de Lufthansa, en su business class intraeuropea, que es lo que vamos a probar hoy. Así que acompáñenme, vamos ya a montar al avión, a ver de qué se trata. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Tengo 5 horas y media de espera hasta mi conexión a Barcelona. Esto fue elegido a propósito, tenía mejores conexiones, pero antes que hacer una conexión de 2 horas, por ejemplo, que me deja a mitad de camino, prefiero hacer una conexión larga, venir al lounge, almorzar, ducharme, incluso dormir una siesta y después seguir viaje a Barcelona despejado. Este es un sitio que a mí me encanta, lo disfruto muchísimo y cuanto más tiempo pueda pasar en él, mejor. Estamos cerca del mediodía, este ya es el menú del buffet. Obviamente, según el área en el que estés, había uno de desayuno cuando llegué, del cual se mantienen pocas cosas. Ahora tenemos Dios sabe lo que es, pero tiene manzanas. Y miren qué bonitas las frutas frescas, perfectamente cortadas. Y luego ya postres preparados. Aunque sea desayuno, al que le guste desayunar con escabio, no hay problema. Algunos quiche vegetarianos y otros no. Y la sesión de ensaladas. Esto es en realidad todo lo que hay a elegir a nivel buffet. Pero lo fuerte de aquí es el menú a la carta. Así que si quieren, lo llevo a mi mesa y se los muestro. Ahora sí, eras tú todo lo que necesitaba para mi vida. Este es el menú especial que tienen para hoy, que es una entrada, un aperitivo de champán y naranja, un starter de una burrata con tomate sobre una focaccia y aceite de basílico. El principal, que es un pollo alimentado a grano, bla, con gnocchi de mango glacé, bueno, todas cosas así muy particulares. Y postre, espuma de coco con salteado de caramelo, gel de bananas, arasasasa. Y este es el menú permanente, que es una locura, hay de todo, carpaccio, sopa, platos principales, ya con carne, sopas, más carne, bueno, pasta, ensaladas, de todo un poco tiene. También más carne, schnitzel, pescado, delicadezas bávaras. Me parece que me comí alguna vez alguna. Y también postre. Aquí platos vegetarianos y aquí platos exclusivamente veganos. Está bien porque no se queda fuera absolutamente nadie. Menucito para los niños y ya todo el menú de vinos, que son un montón. Bebidas también, alcohólicas, no alcohólicas, café, té. Bueno, miren lo que es la boutique de tés, por ejemplo. Sir Chandler se queda a vivir acá adentro, o sea, no lo pueden alimentar otra cosa. Esta es una de las duchas que ofrece Lufthansa, creo que tiene como 4 aquí en Múnich. Algunas con jacuzzi, pero yo le pedí así porque iba a ser una cosa bastante express. Y son muy, muy agradables, muy limpias, muy cómodas. No, son una fantástica maravilla. Lo mejor de este lounge en Múnich, las vistas que tiene. Miren lo que son. Absolutamente extraordinarias. Esta es la barra. Muy buen expreso hacen aquí, por supuesto mucho más pequeña que la de Frankfurt, pero aún así no le falta absolutamente nada.
como pueden ver. Es una locura la cantidad de bebidas que tienen. Y en el fondo del salón está el Cigar Lounge, que es a donde uno puede venir. A ver si hay mucho olor. No, realmente no hay mucho olor. Venir a fumarse, ven, ahí hay gente que estuvo fumando. Venir a fumarse un cigarrito tranquilamente. Aquí te dejan algunos whiskies, algunos coñacs, como para que te sirvas sin necesidad de tener que salir de aquí e ir a pedir fuera. Y te puedes fumar un piti mirando, por ejemplo, este 220, por decir algo, bellísimo de Lufthansa City. Nada mal. Gracias, Cama, fuiste siempre eres muy importante, pero hoy fuiste particularmente importante, venía muy destrozado y soy otra persona. Muchas gracias. Bueno, nos vamos para el embarque, que se nos va a hacer tarde. Mientras tanto, les voy contando cosas. Me voy de este lugar fabuloso. Siempre que he llovido paró. ¿Qué quiere decir? Nada que ver. K22. K22 is this way. Okay, great. Find the elevator in the back. Thank you. El embarque a Barcelona ha demorado al menos 20 minutos por ahora. No empecemos, no nos torzamos tan pronto, que veníamos muy bien anoche. Por favor, quiero llegar a mi casa. Bueno, 20 minutos de demora, empezamos. Miren lo que es el 350 de Lufthansa. Bueno, el 350 en general, qué pedazo de avión. Este probablemente tenga las nuevas Business y la nueva First. ¿Se acuerdan que hice un video? Se los dejo aquí arriba por si no lo vieron. Para mí, el mejor asiento de Business Class del planeta. Abro el debate. Ahí está nuestro 320 que de momento no va a embarcar. Y esto es un asiento de Business Class en Europa. O sea, básicamente es una fila normal de asientos. Este queda vacío y este se ocupa. Las ventajas de volar en business en estas rutas, por supuesto, es el acceso a la sala VIP, la prioridad de embarque, el asiento al lado vacío, como les comentaba, y el servicio de comida. Realmente el asiento como tal, al igual que la distancia entre filas, es exactamente igual que la de clase turista. Nos acaban de repartir esta botella de agua. Espero no ahogarme con esa cantidad de agua. Y mi compa de asiento no vino, así que voy con la fila vacía. I'd like to welcome you on board in the name of Lufthansa German Airlines and also in the name of our entire crew today. I'm very sorry to say that we're not running on time. We do have quite a delay of approximately 40 minutes already. Bueno, llevamos 40 minutos de retraso y tenemos por lo menos 20 o 25 más. Así que mínimo una hora de retraso, según lo que dice el comandante, porque no le dan slot de aterrizaje en Barcelona por tormentas. Los mantengo informados. ¡Qué paja! El lavabo, bueno, nada, un poco triste. Lo que no me cuadra es que es un avión de 6 años. Tiene un aspecto como si tuviera 15. Lo más curioso, aquí hay toallitas sanitizantes, un refrescante facial y mascarillas. O sea, que les sobró del 2020 y las ponen aquí. No tengo ni idea por qué lo hacen. Pasó la tripulación repartiendo chocolates y nueces de cayú, supongo que para que nadie se muera del hambre, mientras esperamos todavía por la salida. Bringen sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie Ihre Gepäckstücke zurück. Das Rauchen ist an Bord nicht erlaubt.
Business Class está incluido el servicio de comida, por supuesto. En clase turista no, estos son más o menos los precios. Desayunos en torno a 7-8 euros. Un snack y una bebida, incluso alcohólica, 7-9. Vamos a ver qué más hay. Un sándwich de pulled pork, 6,50. No están mal los precios, ¿eh? Café 3,70 está caro. Esta tablita de aperitivo con un vino, 7 euros. Está bastante bien algunas cosas. Esto que nos acaban de entregar a nosotros, 3,50, carísimo. Bebidas, 4 euros. Bebidas sin alcohol. Bebidas con alcohol, ya vinos en torno a los 8 euros. Hay dos opciones de plato principal en business. La primera es gambas con una ensalada de pasta y la segunda una ensalada de espárragos con maracuyá, queso feta, olivas y nueces. Aquí llegó el almuerzo, elegí las gambas, plato principal, y de postre la tarta de chocolate. Buena pinta. Poco antes de aterrizar a la Suisse, un chocolate para endulzarnos la boca antes de llegar a la bellísima Barcelona. Sitzen, bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen über ihn erloschen sind. Kapitän Leinkroh und die Besatzung, wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen. Wir haben Sie heute gerne betreut und sagen Danke, dass Sie Gäste auf diesem Lufthansa Starlines Flug waren. Cabin crew, all doors is locked. Llegado a Barcelona, se siente el calorcito, a diferencia de Alemania. Bueno, me voy para mi casa, me doy una ducha, me cambio de ropa y les cuento qué tal mi experiencia con Lufthansa, Business Class de Lufthansa intraeuropea. Ahora sí, toca valorar el servicio de Lufthansa en su Business Class intraeuropea. Vamos a empezar por aquí. Para todos los desprevenidos que no vieron el vídeo anterior, yo solo estoy volando este tramo en business desde Múnich a Barcelona porque venía en una conexión intercontinental en primera clase, con lo cual la conexión interna te la da automáticamente en business. Si no fuera por eso, en mi vida compraría business class intraeuropea para volar, para moverme entre países europeos. ¿Por qué? Porque no tiene el menor sentido, porque es el mismo asiento que clase turista. Y me diréis, vale, tienen acceso al lounge, que no es este lounge que les acabo de mostrar, ni por asomo, es otro. Este es el lounge de primera clase, aquel es el de business. Acceso al lounge, prioridad de embarque, comida a bordo y el asiento al lado vacío, siempre en un asiento de clase turista. ¿Cuánto puede costar eso? ¿En cuánto lo valora cada uno? Esa es la pregunta que tienen que hacer antes de comprarlo. Normalmente estos pasajes llegan a costar 2, 3, 4, 5 veces más que en clase turista, por lo cual para mí personalmente no tiene el menor sentido viajar sin comida durante 1 hora y media, 2 horas. ¿Qué problema hay? El acceso al lounge, hay 1000 maneras de conseguirlo, con Revolut, con América Platino, con
Priority Pass, con Dragon Pass, por lo cual para mí personalmente no tiene sentido pagarlo. Dicho esto, Lufthansa lo hace muy bien, ofrece un muy buen servicio, buena comida, de hecho hay hasta la posibilidad de elegir plato principal. La tripulación siempre está muy bien entrenada, saben muy bien manejar los tiempos y las sonrisas y el approach y todo. Está muy bien, la verdad es que está bien. Y hablando concretamente de cómo empezó el vídeo, del lounge de primera clase de Lufthansa en Múnich, es absolutamente extraordinario. Para mí es uno de los mejores salones del planeta, junto con la terminal de Frankfurt, el salón de primera clase de Cathay en Hong Kong, el salón de primera clase de Japan Airlines en Tokio, el salón de primera clase de Qatar. Hay 4 o 5, el de Thai en Bangkok, pero digamos que está entre los 5 o 6 mejores salones del mundo, lo cual es un placer. Yo siempre les comentaba, tengo escalas, puedo hacer escalas de 2 horas y elijo hacerlas de 5 o 6. ¿Por qué? Porque llego, tomo un café, me baño, voy a dormir, descanso un poco, me levanto, almuerzo y ya sigo camino a Barcelona completamente despejado, descansado, alimentado, bañado. Bueno, para mí vale la pena hacerlo. Dicho todo esto, aprovecho una vez más para decirles que si les gustó el vídeo le den me gusta, para mí es muy importante, y también que se suscriban al canal, es gratis. Y nada, les mando un abrazo muy fuerte a todos. Ya saben que siempre están muy presentes en cada vídeo que hago. Me encanta subirlos y me encanta interactuar con todos ustedes en los comentarios, así que si tienen algo que comentarme, ya saben, dejarlo ahí debajo y les responderé, por supuesto, a todos como siempre. Les mando un abrazo muy grande. Adiós. Last call for passengers on flight